Hola, soy Dairo Quintero y voy a explicar la lectura fundamental 1 de Física 2. Fuerza y campo eléctrico. Explicaré la carga eléctrica, ley de Coulomb y campo eléctrico. Iniciaré por la carga eléctrica. La carga eléctrica se define como una parte intrínseca de la materia de un cuerpo. Todos los cuerpos en sus átomos y moléculas tienen carga. El señor Benjamin Franklin descubrió, después de hacer varios experimentos, que existen dos tipos de cargas positivas y cargas negativas. Y eso dio origen a varios modelos tratando de averiguar cómo estaba conformada la materia. El más importante fue el modelo atómico de Niels Bohr, porque este modelo incluía lo que era el concepto de cuantización del momento angular, y eso sirvió como base para la entrada a la mecánica cuántica. Una imagen de lo que es su modelo, pues, donde los electrones son las cargas negativas y los protones son las cargas positivas. Los neutrones son partículas que acompañan a los electrones y los protones, pero esas partículas no tienen carga, que ayudan a lo que es estabilizar a los electrones con los protones. Ahora explicaré la ley de Coulomb. La ley de Coulomb permite calcular la interacción o la fuerza entre cargas puntuales. Esta ley fue propuesta por Charles Agustín Coulomb, y esta ley afirma que la fuerza eléctrica cumple con ciertas características. 1. Las cargas del mismo tipo se repelen y las cargas de distinto tipo se atraen. 2. La fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas. Y 3. La fuerza eléctrica es inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia de las cargas. Ahora, la fórmula de la ley de Coulomb. Esta es la fórmula que permite calcular, donde F, que es la fuerza eléctrica, es igual a K, que es la constante eléctrica, por las cargas dividido R, que es la distancia de las cargas al cuadrado. Campo eléctrico. El campo eléctrico es la perturbación del espacio de una carga y se usa para calcular la fuerza que hacen otras cargas. Si se desea calcular si en el espacio de una carga existe campo eléctrico, se usa esta fórmula. Campo eléctrico de distribuciones discretas es cuando
existe más de una sola carga y se desea calcular el campo eléctrico que producen. Y la fórmula es esta. Ahora, cuando la carga está distribuida en una barra, en una línea, se le conoce, se define como densidad lineal de carga. Y esta es la fórmula, donde el lambda es igual a la carga sobre la longitud de la barra. Ahora, cuando está de forma superficial, se define como densidad superficial de carga, donde con esta fórmula, donde sigma es igual a la carga dividido el área. Ahora, si está en un volumen, se define como densidad volumétrica de carga, donde aquí en la fórmula ρ es igual a la carga sobre el volumen. Ahora, líneas de campo eléctrico. Estas líneas muestran la dirección del campo eléctrico que produce una carga. Y por último, es el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico, que es cuando se pone una partícula en un campo eléctrico y recibe fuerzas por ley de Coulomb y recibe una aceleración, donde está la fórmula. Y ahora voy a realizar el ejercicio de la ley de Coulomb. Dice: tres cargas puntuales se encuentran a lo largo del eje X, como se muestra en la imagen. La carga positiva Q1 tiene 15 puntos microcoulomb. Esta está en el eje X a una distancia de 2 metros. La carga positiva Q2 tiene 6 puntos de microcoulomb y esta está en el origen. Y la fuerza neta que ejercen estas dos sobre la carga, la tercera carga, es 0. ¿Cuál es la coordenada en el eje X de la tercera carga? Ahora, teniendo aquí en cuenta la imagen, queremos saber a qué distancia está la carga número 3, que es esta, del origen, que aquí está la carga número 2. O sea, ¿qué distancia hay? Queremos saber esta distancia. Y, bueno, para saber eso tenemos un punto o una nota que nos dice que la fuerza que ejercen las dos cargas sobre la tercera es 0. O sea, la fuerza que ellas dos ejercen se neutralizan. O sea, que la misma fuerza que da la carga 1 es la misma fuerza que da la carga 2. Ahora, teniendo eso en cuenta, significa que la fuerza que recibe la carga 3 es igual a la fuerza de la carga 1 más la fuerza de la carga 2. Ahora, pasando de esto a la fórmula de la ley de Coulomb, tenemos que la fuerza sería igual a
la fuerza de la carga 1, que sería K o la constante de Coulomb, por la carga 1 por la carga 3 sobre la distancia. Pero ¿cómo sabemos la distancia? Ya en la imagen se nos había dado la distancia, que la distancia entre la carga carga 1 y la carga 3 es 2 menos x, y esto es más la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, pasando a la ley de Coulomb, con la fórmula se mostraría como la constante por la carga 2 por la carga 3 sobre la distancia entre la carga 2 y la carga 3. La distancia la tenemos representada como una x. Nosotros vamos a derivar esa distancia, pero por ahora lo dejaremos como x. Esto va al cuadrado, esto va al cuadrado. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, como sabemos que se neutraliza, entonces el resultado de esta fórmula, todo eso es igual a 0. Aquí, 2 menos x al cuadrado. O sea, el resultado es 0, o sea, la fuerza que recibe la partícula número 3 es 0. Por ende, si esta es una sumatoria, una de las dos es positiva. Como ya puse esta positiva, pues esta vamos a poner la negativa. Y el resultado dará 0. Ahora, continuando. Como sabemos que es 0, vamos a igualar estas dos fórmulas. Vamos a pasar la fórmula que está negativa hacia el otro lado, a pasarla positiva. Es igual a K, 2 y 3 sobre x al cuadrado. Bueno, ya lo tenemos ya igualado. Ahora, para simplificar y hacerlo de forma más fácil, vamos a cancelar las constantes. La constante de Coulomb, la carga 3 y la carga 3 que se encuentran en ambas fórmulas. Ahora, de esto queda la carga 1 sobre 2 menos x al cuadrado es igual a la carga 2 sobre x al cuadrado. Continuando, aquí ya tenemos la fórmula simplificada. Ahora vamos a cruzarla para poder resolver las ecuaciones. ¿Cómo cruzarla? Pues pasamos la que están dividiendo al otro lado a multiplicar. Esto dará igual. Pasamos, pero primero empecemos desde el lado izquierdo, pasamos aquí menos 2 menos x al cuadrado al otro lado, que quedaría es igual a Q2 2 menos x al cuadrado, y acá como está Q2 sobre x al cuadrado, pues de aquí lo pasamos al otro lado y lo ponemos acá.
x al cuadrado. Y así como paso de aquí hasta acá. Vamos borrando para hacer más espacio y continuar. Ahora ya puedo empezar a reemplazar para resolver estas ecuaciones. Reemplazando, como nosotros no sabemos X, podemos reemplazar lo que son las cargas. Ya sabemos que la carga 1 tiene 15 microcoulombs. Entonces, podríamos 15, como ya sabemos que son coulombs, voy a dejarlo así, voy a ponerlo en 15, x al cuadrado, igual a lo del otro lado, la carga 2 son 6 microcoulombs. Por 2 menos x al cuadrado. Tenemos espacio. Ahora, vamos a continuar. Vamos a resolver de este lado, vamos a resolver estas paréntesis que están al cuadrado. Para resolver esto, es binomio al cuadrado perfecto, si mal no me acuerdo. Y para solucionar esto, sería el primero al cuadrado, sería 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado más la multiplicación del primero y el segundo, que sería 2x, más el último al cuadrado, que sería x al cuadrado. Y esta será la forma de resolver este binomio. Reemplazamos, ponemos esto acá, 2 al cuadrado pues es 4. Me equivoqué aquí, 4 porque se multiplica el primero, sería más 4, menos, aquí es menos, aquí es negativo, aquí es menos, menos 4 x más x al cuadrado. Ya aquí tenemos esta parte ya resuelta. Ahora vamos a multiplicar este 6 por lo que está dentro del paréntesis, que esto daría, es igual, multiplicar 6 por 4 son 24, menos 6 por 4, 24x, más 6 por x al cuadrado, que sería 6x al cuadrado. Ahora continuando, seguimos. Y ahora pasa. Ahora vamos a pasar, vamos a igualar completico todo hacia este lado. Y de este lado quedaría nada más 0, que esto es igual a 24 menos 24x más 6x al cuadrado. Como acá está positivo, pasa al otro lado negativo, menos 15 al cuadrado. Hacemos esta suma
C es igual a 24 menos 24x. Está positivo, menos 15 menos 6 da menos 9. Menos 9 al cuadrado. Menos 9x al cuadrado. Listo. Aquí tenemos ya lo que es una ecuación cuadrática, pero vamos a ponerla un poquito más ordenada para que no haya tantos negativos. Vamos a poner al contrario, vamos a pasarla de aquí para acá. Lo que nos daría acá sería 9 x al cuadrado más 24x menos 24 igual a 0. Continuando. Ahora, como nosotros estamos viendo aquí, vamos a simplificar un poquito más esta ecuación cuadrática. Vemos que tenemos el 9, 24 y el otro 24. Vamos a utilizar el factor como mínimo un múltiplo y el más cercano, al más cercano, que sería el 9, está el 3. Y por eso simplificamos esta ecuación. Simplificando la ecuación sería 3x al cuadrado más 8x menos 8. Esto es igual a 0. Ya tenemos la fórmula, la ecuación cuadrática simplificada, y ahora solo tocaría meterla en la ecuación del estudiante para poder resolverla. Pero como pues ahora mismo no me acuerdo exactamente exactamente cómo es, pero sí me acuerdo que el resultado de el uso de la ecuación del estudiante del positivo nos da el resultado de la distancia, que es x de la carga 1, de la carga 3, de la carga 2, que viene siendo igual a 0.775 metros. Y eso sería todo. Ahora el ejercicio de campo eléctrico. Dice, las cargas Q1 y Q2 se ubican en el eje X a distancias A y B respectivamente del origen, como se muestra en la imagen. Encuentra los componentes del campo eléctrico neto en el punto P que está sobre el eje Y. Ahora, aquí en la imagen podemos determinar pues la carga 1 y la carga 2 y el punto P, acá arribita. Necesitamos hallar los componentes del campo eléctrico de la carga del punto P. Si verificamos con el punto P está arriba y la primera carga que está aquí abajo, entonces como está positiva, si ingresamos una carga P positiva, entonces el campo eléctrico va en dirección contraria, o sea, va en dirección hacia arriba, lo que haría que el punto y la carga se repelieran. Ahora, este campo eléctrico lo podemos poner en la fórmula, que sería el campo eléctrico de magnitud. El campo eléctrico, que sería igual acá por la carga sobre R, que es la distancia. Ahora, pasamos esto aquí a la carga.
lo pasamos a la carga. Ahora, si lo pasamos a la carga sería K igualmente por la carga 1 sobre la distancia sería, como está, la carga 1 tiene una distancia A y una Y del punto, entonces tomaríamos ambos. Sería A más Y, ambas cargas al cuadrado. Ese sería el campo eléctrico de la primera carga. De la segunda carga será lo mismo. Vamos a escribir de la primera carga, ahora de la segunda carga será lo mismo. Tal cual, K, la misma fórmula, Q sobre R, que la carga, y la distancia es lo mismo. K, la Q de la carga 2 sobre, pero aquí la carga 2 está a una distancia B y Y del punto, entonces utilizamos eso mismo. B al cuadrado más Y al cuadrado. Estas son magnitudes, pero nosotros necesitamos hallar los componentes de la dirección. Entonces para eso necesitamos pasar estas magnitudes a vectores. Entonces para hacer las vectores simplemente es lo mismo, simplemente añadimos una recitativa que indica que es un vector y añadimos el campo que está Q1 sobre Q1 sobre A al cuadrado más Y al cuadrado y ponemos la dirección. La primera dirección viene siendo el de coseno del ángulo. Este sería en el eje X. Entonces, en el eje X. Lo siguiente será hacer lo mismo, pero en el eje Y. Volvemos a poner ahora positivo, que ponemos otra vez, pero en el eje Y será lo mismo, que sería lo mismo acá, Q, la carga, sobre A al cuadrado más Y al cuadrado, pero esta vez con el eje Y, que este sería seno del ángulo. Ya tenemos aquí, este es de la primera carga, que es esta misma que se selecciona acá. Ahora usamos el de la segunda. Sería lo mismo que se hace arriba. Entonces, ahora, como vamos a usar la carga 2, entonces K, Q, 2 sobre B al cuadrado más Y al cuadrado con el coseno del ángulo y este sería el eje X. Ahora hacemos lo mismo en la otra, más K, Q, la carga 2 sobre B al cuadrado más Y al cuadrado por el seno del ángulo en el eje Y. Aquí tenemos ya los componentes, pero vamos a reorganizarlos. Entonces, para reorganizarlos, vamos a juntar lo que es los cosenos y los senos. Entonces, ¿cómo quedarían? En el campo eléctrico, en el eje X serían los cosenos, que serían K, perdón, aquí es menos porque en la segunda carga el campo eléctrico es atrayente, entonces es menos. El eje Y es menos, entonces continuamos. Y acá es igual sobre al cuadrado más Y al cuadrado
por coseno del ángulo más el otro, el del campo eléctrico 2, que sería K carga 2 sobre B al cuadrado más Y al cuadrado B al cuadrado más Y al cuadrado coseno del ángulo. Y lo mismo sería pues para el campo eléctrico en el eje Y, que sería igual a los campos en el eje Y, que sería de los senos, donde está multiplicando por los senos, que es a 1 sobre A al cuadrado más Y al cuadrado menos porque como el segundo campo en dirección del eje Y está trayendo, entonces es negativo, K con la carga 2 sobre B al cuadrado más Y al cuadrado. Y estos serían los componentes que tendríamos que buscar. Listo.